A continuación, entonces, vamos con la charla ¿Has escuchado hablar de lipofuscinosis? Y aunque este nombre nos resulta raro a muchos, definitivamente es una enfermedad que puede enfocarse a partir de una adecuada anamnesis y de vigilar ciertos signos clínicos que son el pilar del diagnóstico. Esta charla está a cargo de la doctora Angélica Arteaga Arteaga. Ella es pediatra, es subespecialista en neurología de la Universidad de Antioquia, es docente del Departamento de Pediatría de la misma universidad y se desempeña en la IPS Universitaria Clínica León 13. También es socia de nuestra regional Antioquia de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Entonces yo, sin más preámbulo, Angélica, te quiero dejar para que nos ilustres un poco acerca de esta enfermedad. Adelante. Muy buenos días. Agradezco pues el espacio para hablar de esta enfermedad que en realidad es muy importante que la diagnostiquemos de manera temprana. Antes de empezar y sobre todo pues antes de hablar de esto, respecto a esta conferencia, aclaro que no hay ningún potencial conflicto de interés que declarar y que el material como tal que voy a mostrar no es de carácter promocional y tiene como único objetivo dar a conocer información científica relativa a una enfermedad o un estado de salud. Entonces, ¿de qué se va a tratar la charla de hoy? Lo primero es que sabemos de lipofuscinosis seroidea neuronal tipo 2, algo de historia, un poquito de epidemiología para hacernos un poco la idea de qué tan frecuente es, las características clínicas donde me voy a enfocar mucho, los signos y síntomas más tempranos de la enfermedad, qué ayudas diagnósticas podemos tener y una diapositiva o dos de tratamiento, porque en realidad el objetivo de la charla de hoy es más acercarnos al conocimiento de la misma y a saber diagnosticarla. Entonces, como un poquito de generalidad sobre la lipofuscinosis, pues en realidad es un grupo de enfermedades que se han llamado desde un inicio como enfermedad de Batten. Es un grupo de enfermedades que son de tipo neurodegenerativo, tienen una herencia autosómica recesiva y es la causa más común de demencia en la población infantil, de demencia y de deterioro neurológico pues progresivo. En realidad se trata de una enfermedad de depósito lisosomal dentro de las muchas que conocemos y aquí específicamente lo que se va a acumular es la lipofuscina seroidea. Va a tener un compromiso multitejido, es decir, no solamente va a ser en el cerebro en sí o en la región pues cerebral y cerebelosa, sino que también va a comprometer muchas veces retina, que es donde hay muchas células en donde la lipofuscina es altamente pues imprescindible. Hablando un poquito de historia, la primera vez que se habló de esto sin darle ningún nombre en específico fue en 1826. Otto Christian Stengel encontró que había 4 hermanos con una sintomatología muy llamativa donde después de tener un periodo temprano normal, iban creciendo, desarrollaban epilepsia, trastornos motrices y con el tiempo quedaban ciegos. En el 1896, Sachs lo llamó idiocia amaurótica familiar, sobre todo porque eran varios los miembros de una familia que podrían tener la misma condición. Y en 1903, Batten ya la llamó como degeneración familiar cerebral y alteraciones vasculares por los hallazgos oftalmológicos. Ya en 1905, un poquito después, Spielmeyer y Bott ya hablaron de una forma especial de esa idiocia maurótica y encontraron que había una forma juvenil que podía empezar de una manera más tardía, pues en general los niños con esta condición empezaban entre los 2-5 años de edad, pero encontraron una que podía empezar en la edad escolar. En cuanto a la epidemiología, pues en realidad no es que sea la enfermedad más frecuente, la incidencia en realidad es de 1 en 12.500 nacimientos. Tenemos que en Canadá puede haber hasta 13.6 por 100.000, en Finlandia 13 por 100.000, y en algunas regiones de Finlandia específicamente podemos tener hasta 1 en 20.000, y quizás sea como la zona donde más se presenta. La CLN2 en específico, que es la de la que vamos a hablar hoy, tiene una incidencia estimada de 0.5 por 100.000 nacidos vivos. Y antes de que continuemos con las características clínicas, pues nos estamos dando cuenta que aquí en Colombia, por ejemplo, hay algunas zonas, sobre todo en la costa atlántica, donde estamos viendo concentrados a estos pacientes, la zona de Caucasia, de la Sabana, de Sucre, de Córdoba, en donde hay varios casos sin ninguna familiaridad entre ellos. Parece que fuera pues que el gen se metió pues en esta región.
La clasificación de esta enfermedad, en realidad, al principio se hace por la edad, la secuencia en la evolución de los síntomas, la morfología estructural si uno hace una biopsia, y se ha clasificado, así como a grandes rasgos, como infantil, cuando empieza muy temprano, entre el primer año, entre el primer mes y los 6 meses, la infantil tardía, que ocurre más o menos entre los 2 y 5 años, la juvenil, que es más de adolescentes, y la del adulto, que puede aparecer después de los 18 años. En la década del 90 se empezaron a describir diferentes tipos y se alcanzó pues como a determinar cuál era la enzima deficiente, que en realidad fue la tripeptidilpeptidasa, 1 y 2 dependiendo del tipo de lipofuscinosis, y en realidad ya hay 14 tipos de lipofuscinosis como tal descritas. Pero bueno, ya después de hablar un poco de esa generalidad, ¿cuáles son esas características que nosotros debemos estar ahí como alertas que tienen estos pacientes y sobre todo de manera temprana para que no se nos vaya a pasar? Entonces, esto pues es un cuadro como para definir todos los tipos que hay. En realidad la infantil tardía, la lipofuscinosis tipo 2, a la cual nos vamos a referir, es de las más frecuentes. Tiene como característica esa deficiencia de la enzima tripeptidasa 1, que finalmente lo que va a generar es que se acumule ese pigmento en los lisosomas y la célula deje de funcionar, finalmente se muera y se dañe el tejido en donde es importante esa célula. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué pasa? El gen está defectuoso. Resulta que ese gen defectuoso hace que la tripeptidilpeptidasa, que es una proteasa, que finalmente corta los tripéptidos N-terminal, no haga su función. Entonces, ¿qué pasa? Este lisosoma que necesita que sus sustratos se vayan eliminando, esa proteasa no actúa, se va acumulando un sustrato paulatinamente, ese lisosoma deja de funcionar y finalmente si yo tengo células en donde los lisosomas no están haciendo su función, esa célula se va a degenerar, va a perder su función y finalmente el tejido donde está, usualmente cerebro o que usualmente retina, va a dejar de funcionar completamente por muerte neuronal. Ese depósito de lipofuscina se ve fluorescente cuando nosotros hacemos las biopsias. Pero en realidad vamos a mirar que hay formas mucho más fáciles de hacer el diagnóstico. Importante en la lipofuscinosis. Estos niños nacen bien. Padres que desearon a su hijo sin ningún problema en el embarazo, sin ningún problema en el parto, el niño hermoso, neurodesarrollo por lo menos motor normal el primer año de vida. A medida que pasa el tiempo, empiezan a notar que el niño tiene un retraso en el lenguaje. Y ese retraso en el lenguaje puede ser simplemente que no logre bisílabos o que tenga una alteración en la comunicación no verbal. Y finalmente vamos a encontrar que puede haber regresión en ese lenguaje. Ese es el signo más temprano. Entre los 2 y 3 años, adicional a la presencia de ese retraso del lenguaje, el niño empieza a convulsionar, y son convulsiones agudas. O sea, no es un niño que empiece a convulsionar entre los 6 meses, 1 año, no. Son convulsiones que aparecen generalmente a los 2 años. Muy importante, al principio pueden ser febriles y no tienen como una característica clínica llamativa. Inclusive pueden ser convulsiones generalizadas. Pero después, esas crisis tienden a ser de tipo mioclónico, como brinquitos, como que el niño se cae, como que saltara, y empieza a haber un mayor deterioro ya motor. Entonces empieza a haber alteración en la marcha, alteración en el lenguaje más de tipo dislalia, ataxia, y empieza el deterioro de la visión. Pasa que a los 7 años es un niño ya completamente deteriorado, sin posibilidad de marcha muchas veces, sin capacidad de comunicarse, y que puede finalmente a los 10 años estar postrado en una silla de ruedas. Es una enfermedad que es rápidamente progresiva y que, pues después de tener un niño normal que en 5 años llega a quedar en una silla de ruedas, completamente frustrante. Esta es como la historia natural a medida que va aumentando los años. Entonces lo primero son el retraso del lenguaje, aparecen las convulsiones, ese retraso del lenguaje se va haciendo más acentuado, aparecen las mioclonías, puede haber espasticidad, puede haber distonía, pero es usual que primero inicie con ataxia. Hay un deterioro cognitivo, entonces estos niños empiezan también con regresión en el aprendizaje y empiezan con convulsiones que son intratables usualmente.
Muy triste, empieza el deterioro visual con ceguera, postración en cama y puede haber muerte prematura a los 8 años. Hay niños, yo conozco uno precisamente de la región de Sucre, que ya tiene 13 años y ahí está postrado en cama sin posibilidad de hablar, sin posibilidad de caminar y obviamente con crisis intratables que hacen que sea pues muy triste su vida diaria. Ahora, el Doctora, diagnóstico 5 minutos temprano. para terminar. Diagnóstico temprano facilita el cuidado, mejora los desenlaces. Entonces, básicamente vamos a estar atentos de qué es lo que va a aparecer primero. Entonces, lo primero, retraso del lenguaje. Lo otro, las convulsiones. Y lo otro, la pérdida de las habilidades motrices. Entonces, vamos a mirar acá que las mioclonías principalmente van a tener como esa manifestación, pero también puede haber tónico-clónicas generalizadas, ausencias, puede haber crisis focales y puede haber convulsiones febriles atípicas, o sea, complejas, prolongadas, que se repiten en un mismo día. Entre los 1 y 5 años, las mioclonías, deterioro neurológico con síntomas piramidales, signos pues, de compromiso cerebeloso. Aquí tenemos un video autorizado por la mamá. Vemos aquí un niño. Él en ese momento está interactuando, pero ven que por momentos como que se le cae la cabeza. Eso en realidad es una mioclonía, es algo muy sutil, pero que si uno no lo conoce nunca lo va a diagnosticar. Ese niño específicamente tenía antecedentes de crisis febriles, después empezó con crisis afebriles y más tarde empezó con un deterioro progresivo motor. Siempre importante, la epilepsia va a estar presente en todos los pacientes, el inicio puede ser febril o focal, la mioclonía es la crisis predominante y básicamente se va a volver una epilepsia refractaria. El electroencefalograma, siempre que lo hagamos, vamos a hacer fotoestimulación a bajas frecuencias, 1 a 2 Hz, y con eso se desencadenan esas crisis mioclónicas. Entonces, muy importante, electroencefalograma con fotoestimulación si estamos sospechando esta enfermedad. Aquí hay ejemplos de crisis, pues como complejos de punta onda lenta, polipunta onda lenta, que pueden aparecer cuando se hace como tal la fotoestimulación. Y obviamente estos niños necesitan una evaluación por oftalmología, ojalá neurooftalmología, que empiece a hacer pues como todos estos exámenes para evaluar toda la función y todos los exámenes oftalmológicos van a estar alterados a los 4 años en los niños que tienen lipofuscinosis. ¿Qué vamos a ver en la resonancia? Entonces, básicamente, hiperintensidad de sustancia blanca, esta zona pues más hiperintensa, más blanquita, atrofia cerebelosa, aquí lo podemos ver mejor, todas estas folias están disminuidas de tamaño. Con el tiempo va a haber una atrofia cerebral difusa, cada vez van a ser más amplios esos ventrículos por la pérdida de sustancia gris y sustancia blanca, hasta el punto que lleguen a tener, por ejemplo, esta característica. O sea, aquí solamente hay ganglios basales y un poquito de sustancia blanca, casi no hay sustancia gris. Entonces, ¿qué exámenes puedo enviar si yo sospecho que un niño tiene esto? Fácil. Una muestra en un papel filtro de sangre seca. Esto generalmente es muy fácil de hacer y lo podemos mandar sin ninguna dificultad. Pueden tomar inclusive la muestra en la casa. También se puede hacer pruebas de laboratorio con glóbulos blancos. Es un poquito más difícil, pero se recomienda. Y una biopsia de fibroblastos, que no en todos los sitios la saben hacer, entonces uno se queda con esta. Si ya tenemos esa prueba, ¿cómo hacemos la confirmación? Pedimos una secuenciación del gen de la tripeptidilpeptidasa 1 y con eso confirmamos el diagnóstico. Hay otras opciones, panel genético, exoma completo, pero son exámenes que son inclusive más caros y que no es un examen específico. En cuanto al tratamiento, pues el ácido valproico se ha mostrado efectivo, también se ha utilizado levetiracetam, se puede utilizar clobazam, por este es como el que tiene más evidencia, y hay terapia génica para esta condición y de ahí la importancia de que el diagnóstico se haga de manera temprana. Esa terapia génica pues usualmente es de administración intratecal, hay que hacer un empalme con neurocirugía, se ha visto ya respuesta pues en modelos murinos y en estos momentos ya se está aplicando en humanos esperando cómo evoluciona. Entonces eso en cuanto a tratamiento solo lo menciono para que lo conozcamos. Entonces ya para terminar y sabiendo pues cómo es la evolución, normalmente tenemos un paciente que se presenta con convulsiones de reciente aparición y que algunas pueden ser febriles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar si hay retraso del lenguaje, antecedente.
o si hay algún síntoma motor. Si se sospecha esta enfermedad, realizamos la prueba enzimática, que puede ser por sangre seca. Y si la encontramos positiva, pues ya diagnosticamos de manera molecular, de manera más específica. Pedimos el electro con estimulación fótica a baja frecuencia, que si eso nos lo confirma, también apoya mucho el diagnóstico. Y finalmente, pues nos queda solamente confirmar de manera genética este diagnóstico. Les voy a mostrar estos videos también autorizados por la mamá del paciente que actualmente puedo seguir. Este es un video de noviembre del 2019, donde el niño era capaz de jugar con su compañero. El niño en realidad es este de la izquierda. Este es un video de marzo de 2020, donde el niño puede caminar por un terreno mojado, con barro, y en realidad uno lo ve con una estabilidad postural adecuada. Y miren que todo esto ha sido en cuestión de, se metió la cuarentena, se retrasó la prueba y... Mirar la otra diapositiva, y este es el niño hace 1 mes y medio. Entonces miramos que el deterioro puede ser muy rápido, no nos quedemos tranquilos ante niños que convulsionan, que tienen retraso del lenguaje y que empiezan con algún tipo de temblor o ataxia. Podemos estar ante una lipofuscinosis y básicamente pues podemos hacer una intervención temprana y evitar que lleguen a este punto. Entonces eso era lo que les traía hoy. En realidad es como un brochazo, por decirlo así, de una condición que, aunque es rara, nosotros podemos reconocerla tempranamente y hacer mucho por estos pacientes. Aquí mis datos por si alguna pregunta, alguna duda, neuropedia31@gmail.com, y mi página en Instagram @neuroarte2020. Muchísimas gracias.